El libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 12 hasta el 33. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo el sumo sacerdote. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Hasta aquí, hermanos, vamos a reflexionar en el día de hoy. Vamos a dejar el asunto de Gamaliel para el viernes, porque también será importante para nosotros reflexionar en Gamaliel, porque ya sabréis algunos que este doctor de la ley, según varias fuentes, parece ser que fue el maestro del apóstol Pablo. Y en el libro de los Hechos también se menciona algo al respecto, pero más adelante. Vemos, hermanos, en esta sección del capítulo 5 del libro de los Hechos, que los milagros eran públicos y tan poderosos que hasta la misma sombra de Pedro producía efectos curativos, según recoge aquí el autor Lucas. Los apóstoles eran los continuadores de la obra de Jesús por medio del Espíritu.
Y por esta razón los milagros no necesitaban ni de la gestión ni de la aprobación de los propios apóstoles. Y esto es impactante, hermanos. Muchos teólogos, comentaristas y predicadores intentan darle profundos significados a todos los actos y gestos que realizaba Jesús cuando obraba a través de milagros y prodigios. Este análisis de la semiótica de Jesús resulta, desde luego, interesante, pues la semiótica es el estudio precisamente de todos estos gestos y señales de comunicación y sus modos de producción. En efecto, resulta llamativa la razón por la cual Jesús a veces, entre comillas, necesitaba tocar a un enfermo y en otras ocasiones no. O por qué escupió en la tierra y untó ese barro en los ojos del ciego, o por qué la mujer con flujo de sangre se sanó solo con tocar el manto. Son preguntas muy pertinentes para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué habían esas formas de comportarse por parte de Jesús, ese contacto en algunas ocasiones, o incluso simplemente dar la orden y que el esclavo, el siervo del centurión, se sanase, por ejemplo, y otros más milagros que aparecen en los evangelios? Cuando reflexionamos en todo esto y en cómo los discípulos de Jesús realizaron también milagros de sanación y resurrección, nos damos cuenta de que lo importante no es el gesto, ni tampoco las palabras exactas que se digan a la hora de obrar ese milagro, ni tampoco el tacto con la persona. Lo primordial en medio de estos milagros y prodigios es que sea una obra hecha por Dios según su voluntad. Y por supuesto para ser de bendición no solo a esa persona sanada, sino también a la gente que conoce a esa persona y que cree y alaba a Dios a través de ese prodigio. Así lo reflexionamos, ¿verdad?, con aquel mendigo lisiado que estaba también pidiendo limosna en el pórtico de Salomón, y que Pedro y Juan se acercaron, no tenían ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús le ordenaron que se levante, y él se levantó, y automáticamente fue curado, ¿verdad? Y desde luego esa sanidad fue muy importante a la hora de extenderse la iglesia en medio de Jerusalén. Sin duda, hermanos, el Señor no actúa en un plano lineal y no está para satisfacer nuestros deseos y necesidades sin ningún tipo de repercusión mayor. Él no funciona así. Ahora bien, este texto no solo es llamativo porque las sanidades se hayan dado sin ni siquiera tocar o dirigirse conscientemente al enfermo, sino que también resulta particular por cuanto sigue reforzando la idea de que Dios hace milagros en medio de su iglesia. Y ya sabéis que muchos teólogos y comentaristas piensan que todos estos milagros, cito, eran solamente para esos primeros tiempos, para que Israel pudiera valorar el evangelio de un Cristo crucificado y resucitado, y más tarde también para los primeros convertidos gentiles, mientras carecieran de las escrituras del Nuevo Testamento. Una vez que se cumplieron estos propósitos, los milagros y las señales fueron reemplazados por la revelación escrita, la cual debía ser entonces aceptada por fe. Termino la cita. Esta cita que os acabo de compartir es un pensamiento que muchos teólogos y pastores y creyentes tienen, que los milagros de Dios solamente eran para los tiempos de Jesús y los tiempos de Pablo, que después ya la iglesia debía de conformarse con las Escrituras, tener fe en Dios a través de las Escrituras y ya no a través de los milagros. Curiosamente, ante este pensamiento que está muy arraigado en ciertas iglesias evangélicas, está la realidad de que muchas personas que vieron los milagros y prodigios de Jesús y también de la iglesia en sus inicios, no creyeron para nada en Jesús. Entonces afirmar que los milagros estaban para que la gente creyese no tiene muchísimo sentido. Por supuesto, muchas personas reflexionaron en el Señor, en su vida personal con Dios, al ver estos milagros y prodigios. Muchas personas sentían simpatía por la iglesia a través de estos milagros y prodigios.
Incluso más adelante, cuando sigamos leyendo el libro de los Hechos, veremos que hubo una persona que incluso quería comprar ese poder, porque le parecía algo totalmente novedoso. Por otro lado, esa idea de que, vuelvo a mencionar la cita, la parte final, una vez que se cumplieron estos propósitos, los milagros y las señales fueron reemplazados por la revelación escrita, la cual debía ser entonces aceptada por fe. Esta otra idea, que también se ha usado bastante y muchos creyentes pues la aceptan, también choca con este tiempo, porque debemos de recordar que en los tiempos de Jesús y de los apóstoles ya existía una revelación escrita. Es más, constantemente los apóstoles mencionan las Escrituras, y evidentemente cuando los apóstoles hablan de las Escrituras no se refieren al Nuevo Testamento, se refieren al Antiguo, porque el Nuevo Testamento estaba en construcción. Para nosotros todas las Escrituras son el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero para los escritores del Nuevo solamente era el Antiguo. Y por supuesto ellos tenían un montón de escritos, profecías, señales, milagros y prodigios en el Antiguo Testamento, y por tanto había muchísimos asuntos allí que debían ser aceptados por fe. Pero aún así Dios quiso hacer milagros. Por tanto, ¿por qué afirmar que hoy en día no hace falta o Dios no quiere hacer milagros porque ya tenemos la palabra, si en los tiempos de Jesús y de los apóstoles ellos también ya tenían la palabra? ¿Verdad? Creo que ante afirmaciones de este tipo debemos reflexionar bastante como iglesia. La Biblia en ningún momento enseña que Dios ya no realizará milagros después del primer siglo del cristianismo. Todo lo contrario, nos enseña que el Señor seguirá obrando sus milagros y sus prodigios a través de su reino, y que el mayor milagro que podemos ver ahora es que una persona muerta espiritualmente pueda nacer de nuevo. Ese es el mayor milagro, y por supuesto es un milagro que está ocurriendo. ¿Y sabéis por qué es un milagro? Porque es un acto sobrenatural. Ningún ser humano puede nacer de nuevo por sí mismo. Lo hace Dios. Y cualquier acción de Dios, por definición, es una acción sobrenatural. Y por tanto, es un milagro. Cuando pensamos en ello, por supuesto nos damos cuenta de que a veces hemos sido confundidos con el énfasis de los milagros y los prodigios. Pues, ¿de qué vale que el cojo ande o que cualquier enfermo sane si luego se va al infierno, por ejemplo? Es decir, a la hora de reflexionar en los milagros, más allá de la discusión de si los milagros están vigentes o no, las personas que entienden que sí están vigentes, a veces enfatizan demasiado en la importancia de que ocurran milagros. Pero los milagros no están para satisfacernos, no están para entretenernos. Los milagros están para conseguir algo más. El milagro de la conversión. El milagro de que la iglesia despierte. De que nosotros tengamos una mayor relación con Dios, que lo podemos tener a través de otras fuentes. Pues ciertamente, hermanos, si pensamos en los milagros, sanidades, liberaciones y prodigios, pues sí, qué bueno que Dios pueda actuar así a través de nosotros si es que Él quiere hacerlo. Pero desgraciadamente muchas personas pueden experimentar la sanidad de Dios, pero no una relación con Dios. ¿Y qué preferís? ¿Una persona coja que vaya al cielo, o una persona coja que se sane por un milagro, pero que no tenga ninguna relación con Dios y se vaya al infierno? ¿Qué es mejor? ¿Ser cojo por un tiempo en esta vida, que es un segundo en la eternidad, y luego estar en la presencia de Dios para siempre? ¿O volver a andar, pero luego ir a un sufrimiento eterno? Yo creo que la inversión es clara. Debemos invertir en los tesoros celestiales. No debemos olvidar tampoco que estamos en los últimos días, que los últimos días fueron inaugurados en Pentecostés, que la profecía de Joel comenzó a cumplirse desde Pentecostés, y que todo lo profetizado se cumplirá hasta el día del Señor grande y terrible. Por otro lado, no podemos ignorar aquellas enseñanzas y advertencias de Jesús y otros autores. Tal y como dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas
y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Dice Mateo 24, versículo 24. Y os pregunto, ¿por qué estas señales y milagros incluso casi engañarán a los elegidos? ¿Porque pensarán que son milagros de Dios, pero no lo son? ¿Y por qué pensarán eso? ¿Porque pasaron 2000 años sin milagros y ahora volvieron? No. Porque en algunas ocasiones ocurrirán milagros a través de su iglesia. Y estos se podrán confundir con milagros del maligno y viceversa. Y claro, ahora me diréis, ¿milagros del maligno? ¿Satanás puede hacer milagros? Exacto. Y esto no es nada nuevo, hermanos. Así pasó en los tiempos de Moisés en Egipto. Pues Dios hizo milagros y prodigios a través de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero los magos y hechiceros del faraón también pudieron imitar hasta cierto punto algunos prodigios. Pues el poder del maligno no era ni es comparable con el poder de Dios. Pero cuando leemos Éxodo capítulo 7, nos damos cuenta de que el maligno también puede hacer cosas sobrenaturales. En efecto, por cuanto los milagros y prodigios estarán vigentes a lo largo de la historia, existen muchos textos del Nuevo Testamento que nos advierte de todo esto. Debemos de recordar, por ejemplo, el estudio que tuvimos en su día de Tesalonicenses. Pues en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 5 al 12, dice esto. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Si recordamos ese estudio, ya sabéis que ese hombre de anarquía, ese anticristo, está cavilando, atacando en la medida de lo posible, bajo sus limitaciones, a la iglesia y gestionando este mundo que por ahora le pertenece. Es príncipe de este mundo. Y hasta que el otro se vaya, ese otro es el Espíritu. Es el Espíritu quien retiene, quien protege a la iglesia, y cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu se vaya con la iglesia, ese hombre de anarquía, ese anticristo, manifestará su poder por un tiempo en el mundo. La gran tribulación. Pues ahí nos damos cuenta, hermanos, de que en efecto en los últimos días también habrá milagros. Y en este caso por obra de Satanás. Poder, señales y milagros falsos usará. Definitivamente entendemos aquí que debemos deleitarnos en la verdad de la palabra de Dios, que su palabra es verdad, que los milagros y prodigios son complementos de su verdad, ilustraciones del poder del Señor. Pero verdaderamente nuestra certeza debe estar depositada en lo que el Espíritu nos ha revelado y que ha preservado hasta la actualidad, las Escrituras. Su palabra encarnada y revelada a través de diferentes autores que fueron inspirados por Dios. Y esa obra de inspiración no quedó allí, sino que también cada hijo suyo que se acerca a la palabra para entender la revelación de Dios es en ese momento iluminado por su Espíritu y obtiene progresivamente la mente de Cristo. El Espíritu no solamente ha inspirado a los autores, Dios no solamente ha preservado su palabra, sino que el Señor, a través de las personas
que se acercan a su palabra y que han nacido de nuevo, les va retroalimentando, les va iluminando para que sigan creciendo en la sabiduría de Dios y sigan conformando la mente de Cristo. Y sólo así puedan entender a Dios tal y como es. Sin duda, leer los versículos del 17 al 33 del capítulo 5 de Hechos nos muestra ya por enésima vez que aquellos que no quieren conocer a Dios no van a aceptar ni su palabra ni la manifestación de su poder y sus milagros. Por ello, el concilio solo sentía envidia y enfado cuando escuchaban una y otra vez que la comunidad de creyentes en Jesús realizaba milagros y prodigios en el nombre de Jesús en Jerusalén. Estaban hartos de que eso pasase. En estos versículos se aprecia bastante el continuo rechazo de los líderes judíos, cavilando formas de castigar y perseguir a los seguidores de Jesús. Pero qué bueno que los apóstoles tenían bien claro a quién debían obedecer. Ellos debían obedecer a Dios y no a los hombres. Hoy en día hay iglesias que no sé a qué obedecen. Algunas obedecen a una tradición, probablemente. Otras a un mero gobierno o a un líder político. Porque ya sabéis que hay países donde supuestamente hay un número tan grande de evangélicos que los políticos influyen en ellos. Incluso van a sus iglesias a hacer campañas políticas. El caso de Brasil, por ejemplo, que hasta incluso en las noticias salen cómo los evangélicos tienen un papel importante para decidir quién va a ser el presidente. Por supuesto, hay otras razones. Personas y iglesias que obedecen a un consejo de ancianos, de pastores, de diáconos, que no está siendo guiado por Dios, sino más bien por sus gustos, preferencias y criterios personales. Por supuesto, las verdaderas comunidades de creyentes que verdaderamente tienen una relación con Jesús no deben ser así. Deben trabajar en su relación con Dios. Deben profundizar en su palabra y ser llenos del Espíritu. Porque sí, es cierto que la experiencia que vemos plasmada en el libro de los Hechos por ahora es que es el Espíritu llenando a aquellos que han esperado en la promesa. Pero han esperado. No obstante, más adelante el apóstol Pablo nos expresa en Efesios capítulo 5 el valor y la necesidad de ser llenos del Espíritu. Por tanto, nos damos cuenta de que el Espíritu llena a las personas, pero que nosotros también debemos esforzarnos en ser llenos del Espíritu. De que es una labor en ambas direcciones. Y qué bueno que sea así, porque si no seríamos robots, ¿verdad? De repente yo estoy caminando tranquilo y viene el Espíritu y me llena y empiezo a hablar cosas impresionantes acerca de la palabra de Dios. Pues puede ser, si Dios quiere hacerlo, estupendo. Pero también es la disciplina espiritual de cada uno. El madurar en la fe. El mantener una buena comunión con Dios. Y así somos llenos del Espíritu también. Dejando atrás todo apego, todo ego, toda intención de ser sabio en nuestra propia opinión, confiando plenamente en el poder y la voluntad de Dios, hermanos. Resulta muy sorprendente cómo el Señor hacía milagros a través de la sombra del apóstol Pedro. Como digo, es una narración impactante para nosotros porque es la demostración clave de que una persona no necesita ser consciente del poder de Dios para que Dios actúe. Choca bastante con ciertas iglesias y ciertos cultos especiales de sanidad, liberación y milagros que incluso aquí en Madrid se hacen. Y que las personas que cogéis el bus o especialmente el metro lo podéis ver en los asientos. Carteles, tarjetas de publicidad diciendo en la calle tal, el jueves tal, a la hora tal, habrá culto de sanidades, de milagros, de liberaciones. Personas que quieren controlar el poder de Dios cuando Dios está por encima de cualquier persona. O incluso
formas de expresarse en un culto, ¿verdad? Yo estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis escuchado y conocéis a diferentes predicadores muy mediáticos que usan sus señales, palabras concretas. Hubo uno que hasta incluso usaba su chaqueta para hacer así y ya todos eran sanados, ¿verdad? Hubo otro que cogía y decía, supuestamente, según él, 4 frases en idioma de ángeles y ya esa persona era sanada. Habían otros predicadores que decían, acércate, debo tocarte, y le tocaba y automáticamente la persona era sanada de saber qué tendría. Pues sí, Jesús había veces que tocaba a los enfermos, pero había veces que no. Daba la orden, porque era la voluntad del Padre, y automáticamente ese milagro se hacía. Pero en medio de este modus operandi de los milagros, nosotros debemos quedarnos en ¿para qué se hacen los milagros? ¿Para qué queremos milagros? ¿Simplemente para deleitarnos? ¿Simplemente para estar bien? Pues sí, una parte de nosotros quiere milagros para eso, y ya está, nada más. Quiero que el Señor me dé el milagro de encontrar un mejor trabajo. Y está bien que le ruegues a Dios por un mejor trabajo. Quiero el milagro de que el Señor me permita poder viajar a este país y mejorar en mi calidad de vida. Está bien. O me está costando mucho tener un hijo y quiero el milagro de que el Señor me conceda tener un hijo. O llegar a fin de mes. O comprarme una casa mejor. Cada uno tiene sus necesidades. Y por supuesto Dios escucha nuestras necesidades. Pero cuando nos pasan a veces esos milagros, debemos entender que los milagros de Dios no están hechos solamente para satisfacernos, sino que tienen un propósito mayor, que tienen un propósito eterno. Dios no se puede rebajar a darnos algo que va a perecer, porque Dios es eterno. Dios nos puede otorgar un mejor trabajo, mejores estudios, una mejor salud, ampliar nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero siempre con un propósito mayor. No por el mero hecho de tener un mejor trabajo, o un mejor estudio, o más hijos, o lo que sea que quiera cada uno, sino para ser de bendición a través de esos canales, de esos recursos que Dios me da. Por supuesto debemos ser agradecidos cuando Dios nos da trabajo, nos da salud, nos da hijos si queremos tener hijos, o lo que sea que cada uno pida. Por supuesto que hay que dar gracias a Dios. Pero yo creo que también debemos de pensar, Señor, gracias por este hijo, gracias por este trabajo, gracias por devolverme la salud. Pero Señor, ahora ayúdame a pensar, ahora que ya tengo un mejor trabajo, ahora que tengo más estudios, ahora que tengo un nuevo hijo, ahora que ya estoy sano, ¿qué debo hacer con mi vida? Porque es tuya, tú me la has dado. Ese sería un buen enfoque de gratitud hacia Dios. No solamente coger y decir, Señor, gracias por este nuevo trabajo, este nuevo hijo, lo que sea, sino, Señor, ayúdame a saber qué debo hacer a través de este nuevo trabajo, este nuevo hijo, esta nueva salud, etc. ¿Cómo puedo ser de bendición para los demás? Porque solo así viviremos verdaderamente como cristianos, entendiendo que primero es su reino y su justicia y que lo demás vendrá por añadidura. Solamente así, hermanos, andaremos, incluso en medio de conflictos y dificultades, en paz. Aunque parezca una paradoja, porque lo es. El cristiano, en esencia, según el Nuevo Testamento, es totalmente una persona con dificultades y es una persona abatida, perseguida, y aún así está con gozo, está agradecido. ¿Por qué? Porque sabe que le espera un bien mayor, porque sabe que su Padre está en los cielos y se aferra a ello, aún en medio de las dificultades. Pues sí, hermanos, yo soy
del grupo de personas que considera que Dios puede hacer milagros y hace milagros hoy en día. De hecho, las personas que crean que Dios no hace milagros, que solamente eran para el siglo I, pues me pregunto cómo es sus vidas, cómo son sus oraciones. Porque pensadlo, si creemos que Dios ya no es el mismo, que Dios hizo muchísimos milagros en el Antiguo Testamento y muchos milagros en el Nuevo, pero que ahora ya no, si creemos eso, pues entonces, cuando estamos enfermos, y ya ni qué decir si los médicos encima nos dicen que nuestra enfermedad es crónica, que no hay solución. Si Dios no hace milagros, ¿para qué orar? Simplemente acepto mi condición y me muero. Como le decía la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Pero si entendemos que Dios sigue actuando, sigue obrando, que no ha abandonado a su iglesia y que por tanto hace milagros, pues creamos en ello de verdad. Yo sé que suena lejano para nosotros, hermanos, y que además lo vemos con sospecha porque las cosas que se han escuchado, que podemos incluso ver por YouTube y otros medios, de gente aparentemente sanándose o liberándose de demonios o qué sé yo, pues sí, probablemente la mitad de esos vídeos o más sean totalmente falsos. ¿O no? ¿Qué más da eso? Lo importante ahora mismo es nuestro contexto, nuestra realidad. Y que si el Dios en el que creemos es el Dios de la Biblia, y que la Biblia misma nos enseña que Dios no cambia, pues queremos experimentar a ese Dios. Pero no por morbo, hermanos. No por mero entretenimiento. No para jactarnos y decir, en esta iglesia ocurren milagros. O este pastor o este hermano cuando ora, ocurren cosas. Porque eso no es confiar en Dios. Eso es confiar en ciertas fórmulas a la hora de orar. En ciertas personas que oran por ti. O en una iglesia, cuando es igual que otra. Siempre y cuando esté Dios en ella y en la otra. Por eso, hermanos, debemos de aferrarnos siempre a Dios, no a las personas. Aquellas que acaban alabando a los que hacen milagros, a los que son los colaboradores de la obra, como vimos en el estudio bíblico, y no en la obra en sí, al dueño de la obra que es Dios, pues están cometiendo un grave error. Debemos de confiar siempre en lo que Dios hace y entender que el mayor milagro es que estábamos muertos y ahora hemos nacido de nuevo. Que somos milagros andantes si somos creyentes en Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos y tenemos vida en abundancia. Ese es el mayor milagro, hermanos, porque como he dicho antes, ¿de qué más da si estuve enfermo del corazón y ahora estoy bien? Si no estoy redimido por Dios y me voy al infierno. De nada vale. Seré como el que estuvo sano siempre e igual se murió, sin reconocer a Dios en ningún momento en su vida. Por tanto, hermanos, cuando entramos en esta perspectiva, nos damos cuenta que lo más importante no es si estás enfermo o estás sano. Si tienes 2 hijos, 3 o no tienes ninguno. Si tienes un muy buen trabajo y tienes otro que, pues que te cuesta mucho llegar a fin de mes. O lo que sea tu necesidad o tu situación. Que lo más importante es tu relación con Dios. Y que cuando empezamos a ver las cosas así, las cosas cambian de verdad. Porque cambian en nuestro interior, cambian en nuestra mentalidad. Y eso lo cambia todo. Cuando nuestro pensamiento es renovado y nuestra mente ya no es la nuestra, sino que es la de Cristo, nuestra realidad cambia. Y nuestro lenguaje también. Ya no nos expresamos igual. Así que el Señor renueve nuestra mente. Modifique la realidad. No podemos vivir como los demás, hermanos. Los demás viven viendo solamente lo que tienen delante. Nosotros debemos ver más allá, porque entendemos
que la realidad espiritual existe y que incluso es mucho mayor que la realidad física, tangible, que nos rodea. Entonces vivamos así en consecuencia, siendo agradecidos y responsables con todo lo que cada uno tenga, familia, trabajo, salud, estudios, lo que cada uno haya conseguido a través de su esfuerzo o de ayuda de otros, pero siempre teniendo en cuenta el origen y el fin de todas las cosas, Jesucristo. Amén.